¿Has caminado alguna vez por un sendero de montaña y escuchado el sonido inconfundible de alguien caminando detrás de ti, pero al voltear no hay nadie ahí? ¿Has sentido esa presencia femenina en el bosque que te hace sentir observado, como si ojos invisibles siguieran cada uno de tus movimientos? Si vives en las montañas de Colombia o Venezuela, tal vez has estado cerca de una de las entidades más vengativas y aterradoras de la mitología sudamericana. Bienvenidos una vez más, queridos seguidores del misterio, a una historia que nos lleva a las selvas más profundas y peligrosas de los Andes. Hoy vamos a conocer a la Patasola, una leyenda que convierte la belleza femenina en una trampa mortal para hombres incautos. ¿Ya conocías la historia de la Patasola? ¿Sabías que esta criatura puede transformarse en la mujer más hermosa que jamás hayas visto, solo para revelarse como un monstruo vengativo cuando es demasiado tarde para escapar? Si no lo sabías, prepárate, porque esta historia te hará reconsiderar cada encuentro casual que tengas en lugares remotos. La Patasola es una de las leyendas más extendidas de la región andina, conocida por diferentes nombres según la zona. En Colombia la llaman la Patasola, en Venezuela la Patona, y en algunas regiones simplemente la Tunda. Pero sin importar el nombre, la esencia es la misma. Una mujer que fue transformada en monstruo por una traición amorosa y que ahora busca venganza contra todos los hombres. La historia más antigua y documentada de la Patasola data del siglo XVII, durante la época colonial. Según los relatos tradicionales, había una mujer llamada Soledad que vivía en una pequeña aldea en las montañas de Antioquia, Colombia. Soledad era conocida por su belleza extraordinaria. Tenía cabello negro como la noche, ojos verdes como esmeraldas y una figura que hacía que todos los hombres del pueblo perdieran el sentido. Soledad estaba casada con un minero llamado Eduardo, un hombre trabajador y honesto que la amaba profundamente. Pero la belleza de Soledad atrajo la atención de don Ricardo, el administrador español de las minas locales, un hombre poderoso y sin escrúpulos que estaba acostumbrado a tomar lo que quería. Don Ricardo comenzó a cortejar insistentemente a Soledad, ofreciéndole riquezas, joyas y una vida de lujo si abandonaba a su esposo. Al principio Soledad rechazó todas sus propuestas, permaneciendo fiel a Eduardo. Pero don Ricardo era persistente y manipulador, y gradualmente logró sembrar dudas en la mente de la mujer sobre el amor de su esposo. Eduardo trabaja tanto en las minas que apenas tienes tiempo para verte, le decía don Ricardo. Un hombre que realmente te amara haría cualquier cosa por pasar más tiempo contigo. Yo, en cambio, podría darte toda mi atención y todo lo que tu belleza merece. Estas palabras venenosas eventualmente hicieron efecto. Soledad comenzó a resentir las largas ausencias de Eduardo y a sentirse atraída por las promesas de una vida más fácil. Finalmente sucumbió a las tentaciones de don Ricardo y comenzó una relación adúltera mientras su esposo trabajaba honestamente para mantener a su familia. La traición continuó durante meses hasta que Eduardo descubrió la infidelidad de manera brutal. Una tarde regresó temprano del trabajo y encontró a su esposa en brazos de don Ricardo en su propia casa. El dolor y la rabia que sintió Eduardo fueron tan intensos que, según los relatos, gritó una maldición que pareció invocar las fuerzas más oscuras de la naturaleza. Si estás disfrutando esta historia sobre una de las leyendas más vengativas de Sudamérica, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tengo muchas más historias de criaturas sobrenaturales que te van a fascinar. Por haber traicionado nuestro amor sagrado, gritó Eduardo con una voz que no parecía completamente humana. Vivirás eternamente con la marca de tu traición. Caminarás por el mundo buscando el amor que destruiste, pero nunca lo encontrarás. Y todos los hombres que caigan en tus engaños pagarán el precio de mi dolor. En el momento en que Eduardo pronunció estas palabras, algo extraordinario y terrible ocurrió. El cuerpo de Soledad comenzó a transformarse de manera grotesca. Su pierna derecha se marchitó y desapareció completamente, dejándola con una sola pierna. Su hermoso rostro se distorsionó, alternando entre su belleza original y una máscara horrible de odio y sufrimiento. Sus manos se convirtieron en garras afiladas y sus ojos adquirieron una luz malévola que reflejaba la maldad que ahora habitaba en su alma. Don Ricardo huyó aterrorizado al ver la transformación, pero Soledad, ahora convertida en la Patasola, lo persiguió por las montañas. Según los testimonios de la época, los gritos de don Ricardo se escucharon durante toda la noche, resonando por los valles hasta que finalmente cesaron al amanecer. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero los pobladores encontraron rastros de sangre que llevaban hasta un precipicio profundo. Eduardo, devastado por lo que había causado con su maldición, se adentró en las montañas y nunca regresó. Algunos dicen que murió de tristeza, otros que se convirtió en ermitaño, y algunos más creen que aún vaga por las mismas montañas donde su esposa transformada busca víctimas. Así nació la Patasola,
condenada a vagar eternamente por las selvas y montañas, usando su capacidad de transformación para atraer hombres incautos y vengarse de ellos por la traición que ella misma cometió en vida. Pero la patasola no es simplemente una criatura que mata indiscriminadamente. Sus víctimas tienen un perfil muy específico. Hombres que traicionan a sus esposas, padres que abandonan a sus familias y especialmente aquellos que se aprovechan de mujeres vulnerables. Es como si llevara consigo una justicia poética retorcida, castigando en otros los pecados que ella misma cometió. El primer encuentro documentado con la patasola después de su transformación fue reportado por un grupo de arrieros en 1698. Los hombres viajaban por un sendero de montaña cerca de Medellín cuando se encontraron con una mujer extraordinariamente bella que caminaba sola por el camino. Era la mujer más hermosa que cualquiera de nosotros había visto jamás, relata José Mendoza, líder del grupo, en una confesión registrada por un sacerdote local. Tenía puesta una falda larga que ocultaba sus piernas y caminaba de manera tan grácil que parecía flotar sobre el sendero. La mujer les pidió ayuda, explicando que se había perdido y necesitaba llegar a un pueblo cercano antes del anochecer. Los arrieros, siendo hombres honorables, aceptaron acompañarla y protegerla durante el viaje. Durante las primeras horas la mujer fue una compañía encantadora. Hablaba con inteligencia sobre diversos temas, tenía un sentido del humor sutil y gradualmente logró que todos los hombres del grupo se sintieran atraídos hacia ella de maneras que no podían explicar completamente. Era extraño, continúa José. Todos éramos hombres casados y normalmente fieles a nuestras esposas, pero esta mujer tenía algo que nos hacía olvidar nuestros compromisos. Era como si emanara una fuerza magnética que nublaba nuestro juicio. Cuando llegó la noche y el grupo estableció su campamento, la mujer comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Primero, los arrieros notaron que nunca la habían visto caminar realmente. Siempre estaba sentada o de pie cuando la miraban directamente. Segundo, comenzaron a escuchar un sonido extraño durante la noche, el ruido distintivo de algo pesado arrastrándose alrededor del campamento. Alrededor de la medianoche, describe José, escuchamos un sonido que ninguno de nosotros podía identificar. Era como si alguien estuviera arrastrando un tronco pesado alrededor de nuestras tiendas, pero cuando encendíamos antorchas para investigar, no encontrábamos nada. La verdad se reveló al amanecer, cuando uno de los arrieros más jóvenes despertó antes que los demás y vio a la mujer preparando café junto al fuego. Desde su ángulo, pudo ver claramente que donde debería haber estado su pierna derecha, solo había un muñón grotesco y que se movía saltando sobre su única pierna con una agilidad sobrenatural. Cuando la mujer se dio cuenta de que había sido descubierta, su apariencia cambió instantáneamente. Su rostro hermoso se distorsionó en una máscara de furia, sus uñas se alargaron hasta convertirse en garras, y su voz se transformó en un rugido bestial que despertó a todo el campamento. Los arrieros huyeron despavoridos, pero la patasola persiguió al joven que la había descubierto. Los gritos del muchacho se escucharon durante horas, mientras se alejaban por la montaña hasta que finalmente cesaron en algún barranco profundo. ¿Qué opinas de esta transformación de cazador a presa? ¿Crees que la patasola representa la justicia divina o simplemente es una criatura vengativa que proyecta su propia culpa en otros? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Durante los siglos siguientes, los encuentros con la patasola siguieron un patrón consistente. Aparecía como una mujer hermosa y vulnerable que necesitaba ayuda, generalmente durante viajes largos por áreas montañosas remotas. Usaba su belleza y aparente indefensión para atraer a hombres, especialmente aquellos que viajaban solos o en grupos pequeños. Una vez que ganaba la confianza de sus víctimas, la patasola las llevaba cada vez más lejos de los senderos conocidos, adentrándose en partes de la selva donde sería imposible encontrar ayuda. Solo cuando estaban completamente perdidos y vulnerables, revelaba su verdadera naturaleza. Las víctimas que lograban escapar describían consistentemente varios elementos: la inhabilidad de la patasola para caminar normalmente, su tendencia a mantener una pierna oculta bajo faldas largas, su belleza sobrenatural que parecía demasiado perfecta para ser real, y su conocimiento inexplicable de senderos secretos que llevaban a lugares cada vez más peligrosos. Uno de los casos más documentados del siglo XIX involucró a un comerciante llamado Alberto Ramírez, quien viajaba entre Bogotá y Medellín en 1847. Alberto había dejado a su esposa e hijos en la capital para establecer nuevos contratos comerciales en Antioquia. Durante su viaje, Alberto se encontró con una mujer joven que afirmaba haber sido abandonada por su familia después de quedar embarazada fuera del matrimonio. La historia tocó el corazón de Alberto, quien había sido criado para proteger a las mujeres en desgracia. Ella era hermosa, pero de una manera triste, escribió Alberto en su diario, que fue encontrado años después.
Sus ojos verdes tenían una melancolía que me hacía querer protegerla de todo el dolor del mundo. Cuando me pidió que la ayudara a llegar hasta el pueblo donde vivía su hermana, no pude negarme. Alberto permitió que la mujer viajara con él, y durante los primeros días del viaje se sintió más feliz de lo que había estado en años. La mujer era inteligente, divertida, y gradualmente Alberto comenzó a desarrollar sentimientos románticos hacia ella, a pesar de estar casado. «Sé que está mal», escribió en su diario, «pero no puedo evitar sentir que esta mujer entiende mi alma de una manera que mi esposa nunca ha hecho. Es como si hubiera estado esperando toda mi vida para conocerla». Pero la mujer gradualmente comenzó a llevarlo por senderos cada vez más remotos, alegando que conocía atajos que reducirían significativamente el tiempo de viaje. Alberto, cegado por su atracción, siguió todas sus sugerencias sin cuestionar. Fue en la quinta noche cuando Alberto finalmente vio la verdad. Despertó en medio de la noche y vio a la mujer sentada junto al fuego, pero desde su ángulo pudo ver claramente que solo tenía una pierna. Más aterrador aún, estaba comiendo algo que parecía carne cruda, desgarrándola con dientes que se habían vuelto anormalmente afilados. Alberto trató de escapar silenciosamente, pero la patasola detectó su movimiento. Se volvió hacia él con ojos que ahora brillaban rojos en la oscuridad y su rostro había cambiado completamente, mostrando una expresión de malicia pura. «¿Pensabas abandonar a tu nueva amante, Alberto?», le dijo con una voz que ya no sonaba humana. «¿Así como abandonaste a tu esposa e hijos para buscar aventuras? Los hombres como tú nunca aprenden». Alberto logró escapar solo porque llevaba consigo una medalla de la Virgen María que había pertenecido a su madre. Según su testimonio, cuando la patasola se acercó para atacarlo, la medalla comenzó a brillar con una luz intensa que hizo retroceder a la criatura. Alberto regresó a Bogotá cambiado para siempre. Nunca volvió a viajar solo. Se reconcilió completamente con su esposa y dedicó el resto de su vida a obras de caridad como penitencia por haber sido tentado a la infidelidad. Los investigadores folclóricos que han estudiado la leyenda de la patasola notan que, a diferencia de muchas otras criaturas sobrenaturales, sus apariciones están específicamente vinculadas a temas de infidelidad marital y abandono familiar. Es como si la patasola fuera una manifestación sobrenatural de la culpa colectiva sobre estos pecados. Dr. María Elena Santos, antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, explica: «La patasola representa los miedos y ansiedades de una sociedad patriarcal sobre la sexualidad femenina descontrolada, pero también funciona como una advertencia moral contra la infidelidad masculina. Es una figura compleja que es simultáneamente víctima y victimaria. Esta dualidad de la patasola, como víctima de traición convertida en perpetradora de venganza, la convierte en una de las figuras más psicológicamente complejas del folclore sudamericano. Los métodos tradicionales para protegerse de la patasola incluían llevar objetos religiosos bendecidos, viajar en grupos grandes y especialmente mantener la fidelidad marital. Los campesinos creían que la patasola podía oler la infidelidad en los hombres y se sentía especialmente atraída hacia aquellos que habían traicionado a sus familias. También desarrollaron señales de advertencia para identificar a la patasola antes de que fuera demasiado tarde. Belleza sobrenatural que parecía demasiado perfecta. Conocimiento inexplicable de senderos remotos, resistencia a mostrar ambas piernas simultáneamente, y una tendencia a llevar a los hombres cada vez más lejos de áreas civilizadas. En el siglo XX, los avistamientos de la patasola se adaptaron a contextos más modernos. Conductores que viajaban por carreteras de montaña reportaron haber recogido autoestopistas femeninas hermosas que gradualmente los dirigían hacia rutas cada vez más peligrosas y remotas. Un caso notable ocurrió en 1975 cuando Carlos Mendoza, un conductor de camión, recogió a una mujer joven en la carretera entre Bucaramanga y Medellín. «Era hermosa, pero había algo en sus ojos que me hacía sentir incómodo», relata Carlos. «Dijo que necesitaba llegar a un pueblo que yo no conocía, pero que ella podía mostrarme el camino». Durante las siguientes horas, la mujer dirigió a Carlos por carreteras secundarias cada vez más estrechas y peligrosas. Cuando finalmente se dio cuenta de que estaban completamente perdidos en una zona montañosa sin señalización, confrontó a su pasajera. «Cuando la miré directamente, vi que tenía solo una pierna», describe Carlos. «Y su cara ya no era humana. Tenía dientes como los de un animal salvaje y ojos que brillaban en la oscuridad del camión». Carlos logró escapar saltando de su camión en movimiento, pero quedó traumatizado por la experiencia. Su camión fue encontrado días después, completamente destrozado en el fondo de un barranco. Los escépticos argumentan que las historias de la patasola pueden explicarse como encuentros con mujeres reales que sufren de discapacidades físicas, combinados con supersticiones rurales y efectos psicológicos del aislamiento en áreas remotas.
Sin embargo, los creyentes en lo sobrenatural señalan la consistencia extraordinaria de los testimonios a lo largo de siglos y regiones geográficas extensas. ¿Cómo pueden tantas personas independientes describir encuentros tan similares si no hay una base real para la leyenda? Independientemente de su realidad literal, la patasola continúa sirviendo funciones importantes en las comunidades rurales de Colombia y Venezuela. Actúa como una advertencia moral sobre las consecuencias de la infidelidad, una explicación para desapariciones inexplicables en áreas remotas y un recordatorio de los peligros de viajar solo por regiones montañosas peligrosas. La leyenda también ha evolucionado para reflejar ansiedades modernas sobre las relaciones entre hombres y mujeres. En versiones contemporáneas, la patasola a menudo representa los miedos masculinos sobre mujeres que usan su sexualidad para manipular o dañar a los hombres, mientras que las interpretaciones feministas la ven como una figura de empoderamiento femenino que castiga a hombres que traicionan o abandonan a las mujeres. Esta multiplicidad de interpretaciones muestra cómo las leyendas urbanas tradicionales pueden adaptarse y mantenerse relevantes a través de los cambios sociales y culturales. Pero tal vez la lección más profunda de la patasola es sobre las consecuencias duraderas de la traición. La historia original de Soledad muestra cómo una decisión de traicionar la confianza puede transformar completamente a una persona, convirtiéndola en algo que ya no reconoce como humano. Y su transformación en una criatura que castiga la infidelidad en otros sugiere que nuestras propias fallas morales a menudo se convierten en las cosas que más odiamos en otras personas. La próxima vez que viajes por una carretera de montaña y veas a una mujer hermosa pidiendo ayuda, recuerda la historia de la patasola. Pregúntate, ¿es realmente lo que parece ser? ¿Y tú eres el tipo de hombre que puede resistir sus tentaciones sin traicionar tus propios valores y compromisos? Porque en las montañas de Colombia y Venezuela, la belleza siempre ha sido más complicada y peligrosa de lo que parece a primera vista. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las leyendas más complejas y vengativas de Sudamérica. Si te gustó esta historia de la patasola, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Y recuerda, no todos los que piden ayuda en el camino necesitan realmente ser rescatados. Algunos buscan rescatistas para convertirlos en víctimas. Hasta la próxima, y que tus viajes sean seguros y tus compromisos permanezcan intactos.